Buenas noches, amigos televidentes, qué gusto saludarles. Mi nombre es José Toledo, bienvenidos a Frente a las Urnas. Durante los próximos 90 minutos estaremos en vivo y en directo entrevistando al candidato por el movimiento Suma, quien es Mauricio Rodas. Con él vamos a conversar propuestas y sobre su trajinar político y empresarial aquí en este programa que busca justamente esas respuestas para que ustedes puedan decidir sobre su voto. Buenas noches, Mauricio, gracias por estar aquí. José, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Quiero empezar aclarando que lo que acabo de escuchar por parte de Ámbar, quien reclamó que yo no había asistido a una supuesta invitación al noticiero, es equivocado. Yo en ningún momento me he comprometido a estar. Me había comprometido a estar en este programa Frente a las Urnas, en donde he estado puntualmente, como siempre acostumbro a cumplir con mis compromisos. Por lo tanto, espero que Ámbar corrija ese error. Hubiera sido imposible que yo esté en dos programas seguidos, por lo tanto es evidente que Ámbar cometió un error y espero que lo rectifique porque aquí estamos cumpliendo la invitación que sí se me formuló. Como este es un programa en vivo, vamos a tratar de aclararlo en el transcurso de los minutos, a ver si es que hubo de repente una confusión con otro candidato a la presidencia que debía estar que nos antecede justamente a este programa. Y bien, antes de iniciar la rueda de preguntas, vamos con un perfil de nuestro invitado esta noche. Mauricio Rodas Espinel es un quiteño de 37 años. Está casado con María Fernanda Pacheco y es padre de 2 hijos. Estudió en el Colegio Inticiana en Quito y en el Tomás Moro, donde fue presidente del Consejo Estudiantil. Hizo un doctorado en jurisprudencia en la Universidad Católica de Quito y 2 maestrías en la Universidad de Pensilvania, en Administración de Gobierno y Ciencias Políticas, debido a que obtuvo una beca. En su experiencia laboral, ha trabajado en la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en Chile. Además, ha hecho publicaciones sobre desarrollo sustentable en América Latina. Realizó asesorías para algunos ministerios del gobierno federal en México. Fundador y exdirector general de la Fundación Ethos, un centro de investigación en políticas públicas latina con sede en México. Ha sido analista de medios de comunicación como CNN en español, Televisa, TV Azteca y BBC Mundo. Este es el perfil de Mauricio Rodas, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Suma. Bien, iniciamos entonces nuestra entrevista con Mauricio Rodas. Usted estudió en Chile, en Estados Unidos, mejor dicho, en Estados Unidos y trabajó en Chile y en... ¿Por qué en Chile y por qué en México? Bien, José, en primer lugar yo estudié primero la escuela, el colegio y la universidad aquí en el Ecuador. Por supuesto, ya lo vimos en el perfil. Claro sí, y luego gracias a una beca de estudios realicé 2 maestrías en Estados Unidos y posteriormente trabajé en Chile y en México en la CEPAL, esta agencia de Naciones Unidas, gracias a que fui seleccionado en un concurso que realizó las Naciones Unidas justamente para abrir algunas posiciones en esa organización. Luego me quedé unos años más en México, primero como consultor de varios gobiernos nacional y luego como fundador y director general de Fundación Ethos. ¿Por qué decide dejar México y venir al Ecuador? Con el propósito de impulsar un gran proyecto de transformación nacional. ¿Pero con el objetivo de ser candidato a la presidencia? No, en ese momento no. En ese momento yo regresé hace casi 2 años ya del todo, porque en realidad los 4 años anteriores yo ya inicié mi proceso de regreso al país, pasaba casi la mitad del tiempo acá en el Ecuador. En principio la idea fue conformar un movimiento ciudadano, luego derivó en un movimiento político y más tarde en la idea de presentar mi nombre como candidato a la presidencia de la República por el deseo que tenemos de impulsar una nueva visión. Una visión realmente fresca, nueva en el Ecuador. Nosotros representamos eso, una alternativa que no tiene complicidad con gobiernos del pasado ni con gobiernos del presente y que le estamos planteando al Ecuador una propuesta moderna y de futuro. Justamente de eso vamos a hablar más adelante en detalle, pero ¿quién lo impulsa? ¿Con quiénes se rodea? Porque sí, yo he escuchado y he leído en algunas entrevistas que usted dice, no somos ni de la izquierda ni de la derecha, no estamos con el pasado ni tampoco con el presente, pero alguien tiene que haberlo impulsado. ¿Qué tipo de personalidades en el Ecuador lo impulsaron a que usted forme parte de este movimiento? Bueno, el grupo de hombres y mujeres que conformamos el movimiento Suma,
que somos todos personajes nuevos, frescos en política. Le puedo dar muchos nombres: Sebastián Ordóñez, Víctor Villasís, Enrique Jurado, Cristina López. Que no están involucrados que nunca habían estado involucrados en política en ningún partido y que no han sido parte de ningún gobierno. Ante el deseo justamente de refrescar la política ecuatoriana con conceptos de vanguardia, con conceptos modernos e innovadores. Usted viene de un país al que, por supuesto, quienes sabemos algo de periodismo y de política, lo entendemos claramente, un país muy fogoso como México en materia política. Esa experiencia, que por supuesto debe haber sido enorme, también hay mucho conflicto. Sabe perfectamente que está expuesta para el futuro. Es muy difícil tratar de llegar a la presidencia de un país en una situación política con 8 candidatos a la presidencia, con la mayoría de gente muy conocida en materia política, en llegar a alcanzar a la presidencia. ¿Qué lo lleva, qué lo mueve a decir, bueno, voy a la presidencia y no de repente como un candidato a la asamblea, a una alcaldía o un rango menor? No hay tiempo que perder, José. Yo creo que la elección es esta. Este es el momento. Hubiese sido una irresponsabilidad de mi parte que por cálculos políticos no lo intente en esta ocasión, cuando para mí esta elección va a definir el futuro del Ecuador. Un futuro que puede ir hacia acelerar la trayectoria hacia el autoritarismo y el totalitarismo, o a establecer en el Ecuador un régimen verdaderamente democrático y de fomento a la productividad y al empleo de calidad en el Ecuador en un entorno de seguridad. Por lo tanto, hubiera sido irresponsable simplemente pensar que por cálculos políticos lo voy a hacer más adelante. El momento es ahora. Esta elección será fundamental en el del Ecuador. Por lo tanto, no hay tiempo que perder y aquí estamos. Y por otro lado, José, yo discrepo con usted respecto a que no haya posibilidades de ganar. Por el contrario. No, yo no digo que no hay posibilidades de ganar. No. Lo que digo es que es difícil empezar de cero en una campaña que además estamos a casi un mes de las elecciones, ¿no? Pero fíjese que más bien es una enorme ventaja el representar una opción completamente nueva y fresca. De hecho, hay un inmenso porcentaje de ecuatorianos deseosos de apoyar una alternativa de ese tipo, lo cual explica por qué nuestra candidatura está subiendo de forma acelerada y sostenida durante las últimas semanas. La nuestra es la única candidatura que está subiendo y subiendo de manera rápida, mientras las otras se encuentran estancadas o a la baja. Estamos muy optimistas, José, que si se mantiene esta tendencia al alza, vamos a llegar a la segunda vuelta y en segunda vuelta tendremos grandes posibilidades de ganar las elecciones. Siendo o tratando de ser lo más objetivos posibles, en los últimos años que usted estuvo fuera, no es como haber dejado a un lado justamente los problemas sociales, la verdadera historia. Cuando converso con colegas periodistas, con amigos analistas, etcétera, sobre cada uno de los candidatos antes de hacer la entrevista, lo que más viene a la palestra en el momento de hacer ya la entrevista es qué hizo este joven en el Ecuador, qué ha logrado positivamente, dónde ha trabajado aquí, qué nivel de logros ha tenido, porque es importante preguntarle eso a un candidato a la presidencia de la República. Yo creo que es el mismo tipo de preguntas que se le hacían al ahora presidente Correa, quien también había regresado al país. También, por supuesto. Había regresado al país poco tiempo antes de ser candidato a la presidencia de la República. Por lo tanto, esto no es nuevo en el Ecuador. Pero las condiciones eran diferentes. No respecto a él, ni respecto a su experiencia. No, pero del país, ¿no? El país tenía un entorno totalmente diferente. Pero yo creo que no caben las comparaciones, porque tampoco la idea es hacer propaganda. Pero lo importante es justamente lo que le iba a señalar a continuación. Nosotros hemos desarrollado experiencia en temas positivos para el Ecuador, al haber tenido primero la oportunidad de contar con una preparación académica específica en temas de gobierno, cosa que si usted analiza los otros candidatos no tienen. Yo cuento con la suerte de haber justamente recibido maestrías en administración pública, en ciencias políticas. Luego, el haber adquirido experiencia a nivel internacional, asesorando a gobiernos de otros países, justamente en el diseño de políticas públicas de combate a la pobreza, de desarrollo económico, que tuvieron mucho éxito en su aplicación. Y luego también, por supuesto, analizando de cerca la realidad ecuatoriana, país al que conozco profundamente, empezando porque yo soy quiteño, de madre guayaquileña, de padre cañarense y de abuelo manabita. Así que desde muy chico... Las Naciones Unidas en Ecuador. Desde muy chico tuve la suerte de viajar por todo el Ecuador, conocerlo profundamente, y también desde mi experiencia profesional lo hacía. Recuerde usted que Fundación Ethos es una institución que analiza
las acciones de gobierno en toda América Latina y por obvias razones yo prestaba especial atención en lo que ocurre en mi país, en el Ecuador, y también planteamos recomendaciones para mejorar el impacto de esas acciones. Usted recordará que yo desde hace algunos años atrás he venido presentando análisis sobre temas importantes para el Ecuador, temas que tienen que ver con la libertad de expresión, con la democracia, con el combate a la pobreza, con el desarrollo económico, presentando, por supuesto, propuestas de solución a muchos de los problemas que sufrimos en esos temas. Por lo tanto, ese ha sido también mi aporte para el Ecuador, el activismo ciudadano, el plantear propuestas para temas críticos en el país. Y yo creo que la experiencia que le estoy aportando al Ecuador es en temas positivos. En lo que sí debo reconocer que tengo experiencia y no la voy a tener jamás es en la politiquería, en la corrupción, en los amarres, en la trinca, en la troncha. Eso se lo dejamos a otros. Además, cuento con la suerte de haber conformado un equipo de trabajo extraordinario, un equipo multidisciplinario, empezando por nuestra candidata a la vicepresidencia de la República, Inés Manzano, una destacada experta en temas ambientales y de desarrollo sustentable. Contamos, por ejemplo, como candidato a primer asambleísta nacional con el doctor Ramiro Aguilar, un destacadista defensor de las libertades y los derechos. César Montúfar, nuestro candidato a asambleísta en Pichincha. Mauricio, usted va justamente a algunas preguntas que yo le quería plantear. Como usted me menciona que este movimiento es nuevo, con gente nueva, bueno, algunas de las personas que me está mencionando no son tan nuevos en política. ¿A quién se refiere? A César Montúfar, el único que ha hecho política, pero los otros no la han hecho. César Montúfar, por supuesto que ha hecho política, activismo político puro. Sí, pero no podemos considerar que César Montúfar es parte de la partidocracia. Él está impulsando una visión moderna, una visión fresca, nueva. No solamente estoy mencionándolo como ¿por qué no escoger a otra gente que ha tenido experiencia? Porque usted, yo siempre digo, y lo digo públicamente, yo no entiendo cómo cuando alguien no participa en política dice todos los políticos son corruptos, no quiero participar, todo es ni sé cuánto. Cuando uno participa dice yo no me quiero meter con nadie, no me quiero ensuciar o lo que sea, porque ya hablan de la política como si la política necesariamente tendría que ser turbia. Coincido con usted, y tan es así que nosotros tenemos en el equipo a César Montúfar, quien en efecto ha sido asambleísta, pero él no representa la vieja política, él más bien es parte de esta nueva era, de esta nueva generación de políticos. Eso para nosotros ¿Qué busca esa nueva era? Impulsar una visión diferente a la del pasado, una visión que rompa con los paradigmas del pasado. Mauricio, por ejemplo, yo he leído con análisis lo más crítico pero también profundo, y en muchas cosas creo que coincide en gran parte con algunos movimientos de la oposición, pero también con el propio gobierno. Por ejemplo, usted ha reconocido que este gobierno en materia de salud o de educación, vialidad, creo que la mayoría sí lo ha reconocido, ha hecho un gran trabajo, pero por supuesto es un proceso que no se puede arreglar de la noche a la mañana. O temas como la pobreza. La pobreza, si alguien en este país o en el mundo tiene una varita mágica para decir yo desaparezco en 4 años, la pobreza sería realmente una locura. Esos son temas muy fuertes en los que hay que trabajar no 1 año ni 4 años, probablemente mucho más. Así es. Mira, José, parte de esta nueva visión que nosotros estamos impulsando justamente implica la madurez y la moderación para reconocer lo positivo, por supuesto, y ofrecerlo continuar, porque eso es lo responsable. Por ejemplo, yo pienso que ha sido positivo el incremento de recursos en favor de la educación y la salud. Nosotros lo vamos a continuar y lo vamos a incrementar aún más, porque todavía creo que debe incrementarse aún más. De hecho, para cumplir el mandato constitucional, que todavía no se cumple. El incremento del 0.5% del PIB en educación, todavía en educación básica y bachillerato, todavía no se está cumpliendo. Nosotros vamos a cumplir con aquello, pero solamente nos vamos a enfocar en elevar la cobertura de estos servicios, sino fundamentalmente en elevar su calidad, en donde todavía hay rezagos pendientes. Y si no, preguntémosles a los miles y miles de ecuatorianos que tienen que esperar meses para ser atendidos en un hospital público. Permítame comentarle esto. Hace un par de semanas estuve en Loja, en un mercado, y una señora se me acercó con lágrimas en los ojos a decirme que su hija de 7 años tenía un problema en el hígado y que le habían dado cita de aquí a 7 meses para atenderla en un hospital público. Hay mucho a hacer. Y creo que se tiene que corregir también la política para incrementar velozmente los niveles de calidad en la salud y en la educación. Pero también, por ejemplo, pensamos que ha sido positivo el mejoramiento de la infraestructura vial. Nosotros lo vamos a continuar y lo vamos a mejorar aún más, porque no solamente nos vamos a enfocar en las grandes carreteras, sino también
y fundamentalmente en los caminos vecinales y las vías secundarias que están abandonados y que son fundamentales para el desarrollo del sector agropecuario. Pero eso también le corresponden a las prefecturas. Así es, pero podría haber un mayor... los consejos cantonales. Pero podría haber un mayor peso presupuestario desde el gobierno central para justamente estimular, apoyar de mejor manera la labor de los gobiernos autónomos descentralizados en estos temas. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Lo positivo, por supuesto, hay que continuar. Yo no creo que el país se deba reinventar cada 4 años. Lo positivo hay que continuarlo y mejorarlo aún más porque todavía puede mejorar. Pero lo negativo, que lamentablemente también hay muchas cosas en el actual gobierno, tiene que corregirse de forma urgente. Esa es la forma madura, esa es la forma moderada de impulsar una nueva visión en el Ecuador. Cuando yo lo escuché y también por supuesto está en el perfil y lo mencioné o lo remarqué, que usted trabajó en Chile y en México. Chile es un modelo en algunos aspectos. Es un país moderno, de primer mundo, hoy en día, después de haber pasado, por supuesto, momentos muy trágicos en su historia. Chile habla de unidad, de una agenda país, cosa que siempre lo repetimos en los espacios periodísticos donde hemos estado. Cuando usted viene al país y forma suma, ¿por qué no sumar? ¿Por qué no decirle al gobierno, a ver, señores del gobierno, podemos presentar estos proyectos para que sean aprobados? O en la propia, ¿por qué no buscar una concertación de ideas en función del país en general y no, como usted está diciendo, sí, no se va a reinventar el país en 4 años, pero está claro que si gana otro candidato, cualquiera que sea de la oposición que no piense con el gobierno, definitivamente hay muchas cosas que las va a cambiar radicalmente por poner exclusivamente sus proyectos. En el caso de ganar, y tenemos mucho optimismo de que así sucederá, nosotros vamos a continuar con lo positivo y por supuesto vamos a corregir muchas cosas negativas. Y es por eso que no podemos trabajar junto al gobierno, porque tenemos diferencias profundas. Por ejemplo... Ok, ¿cuáles son esas diferencias? Bueno, en primer lugar, jamás podremos estar de acuerdo con esta actitud sistemática de controlar e influenciar a los demás poderes del Estado, porque eso atenta contra la independencia y equilibrio de los mismos, lo cual es tan necesario para una real vigencia del sistema democrático. Jamás podremos estar de acuerdo con esta violación sistemática a las libertades, con esta actitud autoritaria, prepotente, soberbia. Jamás podremos estar de acuerdo con esta manera grosera de tratarnos, el insulto, la generación de odio, de división, de confrontación entre los ecuatorianos. Tampoco podremos estar de acuerdo, por ejemplo, en el fracaso en el combate a la inseguridad por parte del actual gobierno. Jamás podremos estar de acuerdo en el abandono al sector agropecuario. Jamás podremos estar de acuerdo en la falta de apoyo al sector productivo. Jamás podremos estar de acuerdo en la falta de empleo digno y bien remunerado. Jamás podremos estar de acuerdo con la tibieza con la que ha reaccionado el gobierno en materia de corrupción. En lugar de alentar la investigación de denuncias, las ha encubierto, las ha solapado e incluso ha rendido homenajes a los acusados. Jamás podremos estar de acuerdo con eso. Claro, tratemos de ir cada punto averiguando los detalles, ¿verdad? Porque suena muy fácil políticamente y es un discurso que normalmente lo utilizan los políticos con mayor experiencia, de lanzar absolutamente es decir, las críticas al gobierno por todo y echarle culpa por todo. No, yo he reconocido el positivo. Pero también yo creo que en el país tiene la responsabilidad, y esa responsabilidad la tienen, por ejemplo, los asambleístas o quienes en su momento estuvieron a favor del gobierno y poco a poco se abrieron por diferentes circunstancias. Socialistas, izquierdistas, gente inclusive que se decía que alababa permanentemente al gobierno, y cuando uno revisa las estadísticas poco a poco se van abriendo por diferentes circunstancias. Entonces, yo no creo que sea adecuado echarle la culpa al gobierno o a la oposición de todos los problemas que el país por décadas, yo creo que todos han sido culpables. Por ejemplo, la delincuencia, yo no creo que hay ningún país que pueda derrotar totalmente la inseguridad, pero es una responsabilidad de este gobierno, de los municipios, de todos, inclusive de los ciudadanos también, tratar de luchar contra la delincuencia. ¿Por qué no fomentar justamente leyes puntuales para evitar, o mejor dicho, afrontar el combate contra la delincuencia, en lugar de echarle todos los cueros entonces, desmenuzando tema por tema. Con mucho gusto. Mire, en materia de delincuencia el gobierno ha tenido 6 años para actuar y en lugar de reducirse este fenómeno se ha incrementado. Lo que quiere decir que claramente su combate ha fracasado. Y prueba de ello es que según Naciones Unidas, el Ecuador ocupa el 4º lugar con el mayor número de homicidios en Sudamérica. Eso no pasaba antes, es dramático.
¿Y sabe cuál es el problema? ¿Pero por qué? A ver, pero sigamos con eso. ¿Por qué ese aumento dramático, según su análisis? Bueno, le quiero decir justamente cuáles fueron los errores. En primer lugar, y yo quiero empezar por ahí, porque es importante quizá, se minimizó la verdadera gravedad del problema. Recuerde usted que no hace mucho, algún alto funcionario del gobierno nos decía que la inseguridad en el Ecuador es una simple percepción. No, señor, no era una percepción, no es una percepción, era y es una cruel realidad. Y el pensar que era una percepción, el minimizar la verdadera gravedad del problema, nos hizo perder un tiempo precioso en el cual el tema se fue volviendo cada vez más serio. ¿Qué haría usted, por ejemplo? Y por lo tanto mucho más difícil de combatir. ¿Qué hemos planteado nosotros? El análisis y el diagnóstico. O sea, no ha habido una estrategia aplicada a tiempo y de manera efectiva, para resumir la historia. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haremos nosotros? Vamos a aplicar el programa Ecuador Seguro, que tiene dos grandes enfoques. El primero es un enfoque de prevención del delito, para combatir el problema de fondo, generar las oportunidades de estudio y de empleo digno y bien remunerado para evitar... Pero eso no es de la noche a la mañana. Ya voy a ir al segundo enfoque. Esto evidentemente es un problema de fondo con efectos en el mediano y largo plazo. Pero hay que hacerlo, porque es finalmente lo que va a resolver el problema. El segundo enfoque sí es de inmediato plazo. ¿Cuál? Es el combate al delito. ¿Cómo? Fortalecer institucionalmente una policía que en muchos casos ha sido atacada, ha sido irrespetada incluso por el gobierno, sobre todo a partir de los hechos le ha dado del 30 de septiembre. Durísimo a la policía, un apoyo completo. No solamente es cuestión de plata, José, también hay otras cosas. Nosotros pensamos que es necesario dotarla de mejor capacitación, de mejores equipos, de mejores sistemas de investigación, de sistemas de inteligencia, algo en lo cual todavía el Ecuador tiene rezagos importantes. Creemos también que es fundamental impulsar una mayor participación ciudadana en el combate al delito, fomentar una cultura de denuncia de delitos. A ver, ¿de qué manera? Porque si los delitos no se denuncian, no se pueden perseguir. ¿Qué haremos nosotros? Vamos a establecer un esquema de estímulos para que las víctimas de la delincuencia, que contribuyan a la identificación y a la detención de los delincuentes, reciban una compensación monetaria en un porcentaje equivalente a una parte. Pero es las recompensas por los más buscados. Es otra cosa. Aquí estamos hablando, los más buscados solamente si la gente contribuye a identificar a un delincuente a gran escala. Yo me refiero a si a usted el día de mañana le roban su celular o le roban un televisor en su casa y usted contribuye a identificar y a la detención de ese ladrón, entonces usted recibe una parte de lo que valía el celular o valía el televisor. Ese es un mecanismo de estímulo efectivo, real, concreto e innovador que podría fomentar que la gente efectivamente quiera delitos. Mauricio, pero usted ha calculado cuánto dinero se podría ir justamente en esas recompensas. Lo hemos hecho al igual que con todos los programas. Y si me permite nada más terminar el esquema para luego hablar de los costos. Hemos también señalado la necesidad de eliminar el mercado de los bienes robados. ¿Cómo? Controlando de forma efectiva el mercado de los bienes usados, restringiéndolo a determinadas zonas con la participación activa de la Policía Nacional y del SRI. También es necesario rescatar espacios públicos que hoy son focos para el cometimiento de delitos, parques, calles, plazas abandonadas, que al momento de dotarlas de alumbrado público, de limpiarlas, de reactivarlas como espacio para la convivencia, para la recreación y para la práctica deportiva, estaremos también eliminando la posibilidad de que ahí se cometan delitos. Hemos también planteado la necesidad de luchar con firmeza contra el crimen organizado. Es preocupante ver cómo en el Ecuador vemos con frecuencia narcoavionetas, narcosubmarinos, narcovalijas, cosas que antes no pasaban. Los narcotraficantes están inundando nuestro país, amenazando con la droga la vida de nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Qué planteamos ahí? Vamos a pegarles donde más les duele, en su dinero, en sus bienes. Vamos a reformar la legislación de control de lavado de dinero, con lo cual también vamos a limitar su capacidad de acción. Y algo muy importante, vamos también a fortalecer una mayor cooperación internacional del Ecuador en este tema. Vamos a hablar ahora de eso, porque estaba leyendo justamente en su plan de gobierno lo que haría con otros países. Pero las Fuerzas Armadas han hecho un trabajo enorme, evitar justamente que el narcolavado ingrese. Yo no creo que se pueda tapar el sol con un dedo, y eso existe, como existió en Colombia, o existe en Colombia, en Perú, en países vecinos que son muy fuertes y en cuya delincuencia también ha venido acá como crimen organizado. Pero decir que la policía no está teniendo los recursos adecuados o que las Fuerzas Armadas no están trabajando para el combate del narcotráfico. Yo no he hablado de las Fuerzas Armadas. Pero es que las Fuerzas Armadas están haciendo un trabajo de inteligencia muy fuerte en aquello. Es evidente lo digo porque lo sé. Es evidente que lo que se ha hecho ahora no ha sido suficiente.
Y eso indudablemente. Eso lo vemos con indudablemente ningún país puede luchar contra la delincuencia y desaparecerla. Sí hay países que han logrado reducirla de manera sistemática. Y lo grave en el Ecuador es que hemos dejado ¿Pero qué país? México. Colombia lo ha reducido significativamente. Y el problema es que en el Ecuador hemos dejado que crezca, porque antes no era así. Ese es el problema. Ahora vemos mucha más incidencia de esta amenaza para la sociedad ecuatoriana, que es la droga. Oye, hoy día un programa radial aquí en Guayaquil, y una señora que llamó por teléfono a hacer una pregunta, también hablaba con verdadero dramatismo de cómo su hijo está en las garras de la droga. Y me decía, doctor, ¿qué van a hacer para eliminar este flagelo? Porque estos sinvergüenzas, vendedores de droga, narcotraficantes, están aniquilando la vida de mi hijo. Fortalecer a la familia. Bueno, por supuesto, también hay que hacer eso. Hay que fortalecer a la familia. Ejemplo, con la unidad familiar. Está bien con el ejemplo, pero tampoco podemos decir que toda la culpa la tiene la oferta. Es decir, nosotros hemos sido jóvenes en su momento y hace muchos años que nos decían que también la droga jugaba el pepo en todos lados y hemos estudiado en colegios fiscales, etcétera. Vimos la droga y no nos metimos porque nos gustó el deporte y otro tipo de cosas. La familia tiene que ser fortalecida. Yo creo que la familia ha sufrido una grave división en los últimos años, pero no es culpa de un gobierno propiamente dicho o de la oposición. Yo creo que son las circunstancias que llevan al deterioro, los divorcios y la cantidad de problemas que existen. Estoy de acuerdo. A nivel general. Y luego voy a regresar al tema del narcotráfico. Completamente de acuerdo con usted. Hay que fortalecer la unidad en el Ecuador, la unidad familiar en el Ecuador. Hay que regresar a un esquema de principios, de valores. Por cierto, vamos a emprender una cruzada nacional por rescatar el valor del respeto en el Ecuador, que tan venido a menos está en nuestro país, empezando con el ejemplo del presidente. ¿Cómo lo iniciaría? Bueno, con un buen ejemplo del presidente, que es el gran referente de respeto y tolerancia en un país normal. Lamentablemente, en el Ecuador hemos visto que el presidente Correa es quien insulta, quien descalifica, quien genera odio y confrontación, cuando debería ser más bien él quien promueve el diálogo, los acuerdos y la concordia en un país. Por lo tanto, hay que empezar con esos ejemplos, José. Es muy importante. ¿Y qué haría con la oposición? Y lo mismo en el tema de la unidad familiar. Yo tengo la bendición, es una verdadera bendición, de contar con una esposa maravillosa, María Fernanda, de quien estoy profundamente enamorado y quien me está apoyando de manera entusiasta en este proyecto. Es mi gran soporte, mi gran apoyo, y quien va a retar el rol de la primera dama en el Ecuador, va a aprovechar esa maravillosa oportunidad de ser primera dama para trabajar día y noche por la niñez y las familias ecuatorianas, justamente en una campaña en defensa de los principios y los valores en el Ecuador, de la unidad familiar. Y ahora, volviendo al tema del narcotráfico, porque una cosa es la oferta y otra es la demanda. Solamente para puntualizar, porque tenemos algún tiempo hablando de este tema y yo quiero seguir hablando del tema de la familia. Es decir, usted habla del buen ejemplo, probablemente sí y de se lo acuse, también. Claro, se lo acuse al presidente de lo que usted está diciendo, pero la oposición también hace su papel. Mire, también hay un insulto general, es decir, en este momento, usted que estaba en Guayaquil, yo estaba en Quito y en todos lados, pero voy en Guayaquil, en el centro, y de repente el pito dejándome sordo porque de repente no estoy cruzando la calle adecuadamente. Por todo es pito, y cuando uno reclama, o sea, la agresividad es generalizada a nivel nacional, yo creo que a nivel de todo el país, pero ese trabajo es de las escuelas, de los colegios, de los profesores, en lugar de los que están lanzando piedras o estar haciendo politiquería, deberían trabajar justamente en la educación, esa educación que se ha venido a menos también por culpa de los profesores. Es decir, yo nunca voy a echarle la culpa a la oposición o al gobierno de todos los males. No depende de los... A ver, yo estoy de acuerdo en que todos debemos trabajar por fomentar el respeto, los principios y los valores. Todos los ciudadanos debemos guardarnos respeto. Eso es parte de una elemental convivencia civilizada. Pero el presidente de la República tiene una responsabilidad muy particular justamente por serlo, ser el primer dignatario de un país. Por lo tanto, tiene que ser el gran referente, el gran ejemplo de respeto, de tolerancia hacia quienes piensan distinto. Para eso lo elegimos. Él no es un ciudadano normal. Por lo tanto, sí, todos tenemos que guardar respeto, pero fundamentalmente esa persona a quien todos los ecuatorianos elegimos para que guíe los destinos de la sociedad. Es una responsabilidad enorme y la primera obligación de ese funcionario es respetar a sus mandantes, no insultarlos. ¿Qué más? Volviendo al tema del narcotráfico, que no quiero dejar de mencionar algunas puntualizaciones sobre eso. Mire, es evidente que el narcotráfico ha crecido en el Ecuador, no tapemos el sol con un dedo. Puede ser que en efecto haya que rescatar los principios y los valores y lo vamos a hacer, pero también es cierto que ha habido poca efectividad
por no decir fracaso, en el combate al crimen organizado. Y tan es así, José, que el fiscal general de la Nación ha cerrado el caso de la narcovalija sin encontrar responsables, además de los perros que vieron bien la droga. Por favor. Entonces, ese es el tipo de medidas con las cuales estamos combatiendo el narcotráfico, cuando en Italia ya hay detenidos por este caso. Por favor. A eso me refiero con que ha faltado firmeza, ha faltado voluntad política para combatir este problema y, por supuesto, una estrategia adecuada que nosotros sí estamos planteando. Por ejemplo, yo le mencionaba, aparte de la reforma a la legislación de control del lavado de dinero, le hablaba de la necesidad de fortalecer la cooperación internacional del Ecuador. Pero eso es de la Asamblea. No, perdón, ya le voy a decir cómo. No, pero la legislación me está diciendo que... Sí, claro, eso por supuesto. ¿Cómo convencer? A ver, permítame, para hablar en términos reales. Sí. Pongamos en el escenario de que usted es presidente de la República. ¿Cuántos asambleístas considera usted que va a lograr? ¿Cree que va a tener mayoría? No sé. ¿Qué pasa si no logra tener mayoría? Bueno, vamos a buscar consensos con otras fuerzas democráticas como sucede en todos los países del mundo. Mauricio, con el respeto que usted merece, ¿no es muy cándido pensar eso? José, es el juego de la democracia. Sí, pero la negociación política no es, a ver, hermano, por favor, apóyame. Los políticos siempre piden algo a cambio. Bueno. Y no me refiero a temas de corrupción, ojo, sino es una negociación política. ¿Cómo convencer a una asamblea que sea unida, uno solo pensando en función de todo el país? Bueno, justamente ese es el arte del gobernante. Por eso elegimos un presidente de la República. Sin experiencia, Mauricio. Perdóneme, yo le puedo mencionar muchos casos de no me va a decir que usted va a poner de gobernantes que llegaron siendo jóvenes y que ganaron grandes transformaciones en su país. Por lo tanto, experiencia no necesariamente es un requisito en estos temas. Y yo, como le mencioné al principio, le aporto al Ecuador experiencia en temas positivos, no en los negativos como es el caso de otros. Pero justamente de eso se trata, escoger un presidente con la debida tolerancia y disposición al diálogo y a los acuerdos, como para lograr consensos en la Asamblea que permitan sacar adelante proyectos de transformación nacional. De eso se trata justamente. Ese es el juego de la democracia. En muchísimos países del mundo funciona de manera fluida. ¿Por qué no lograrlo en el Ecuador? Yo creo que sí somos capaces de eso, José. Impulsando una nueva visión. Realmente por eso se requiere gente nueva, que piense de manera distinta al pasado. Vamos a hablar de esa visión y en detalle de justamente las propuestas de Mauricio Rodas después de la pausa comercial. Vamos primero con las preguntas y luego vamos con la pausa, ¿ok? Vamos con las preguntas que tenemos desde la calle. ¿Qué podría hacer para las instituciones de salud? O sea, difícil de los médicos, de las citas, para poder pedir una cita, que hay mucha congestión en sí para pedir una cita. ¿Con qué él piensa financiar el bono solidario, ya que él no se ha manifestado? ¿Cuáles serían las aportaciones de él acerca de los aranceles actuales que está llevando el Ecuador para que otros países vengan a invertir al Ecuador? Bien, contestemos brevemente estas preguntas, si no las claras. A ver, el primer tema era de salud. Sí. Qué bueno que me lo pregunta porque hemos definido un esquema muy novedoso, innovador, justamente para descongestionar el flujo de citas médicas en los hospitales públicos. Vamos a establecer un esquema de estímulos a los médicos privados para que en sus consultorios, utilizando su infraestructura y la calidad de sus servicios, atiendan de manera gratuita a pacientes a cambio de exenciones dependiendo del número de pacientes atendidos. ¿Sabe lo que me contestó un doctor cuando en algún momento tocamos ese tema? Porque yo creo particularmente que el IES ha hecho un buen trabajo afiliando a casi 250.000 ecuatorianos más. Yo creo que no creo, porque las empleadas, los trabajadores reconocen que evidentemente el IES ha hecho un buen trabajo. Van y los atienden. Sí, a otros los atienden más tarde y eso es un problema terrible que, como hemos dicho, no podemos tapar con un dedo. Es una locura que alguien vaya a atenderse y le den una cita para 3 o 4 meses. Esos son temas 7 meses, como la niña que le comenté. Exactamente, es una locura eso. Pero también es cierto, yo le decía a los médicos, pero los médicos, ¿por qué no van a trabajar al IES? No es negocio. No, es claro, porque no hay estímulos. Pero si aplicamos estímulos... A ver, ¿cómo serían los estímulos? A ver, que utilicen su propio consultorio, su infraestructura donde ellos trabajan normalmente y que destinen determinado número de horas a la semana a atender de manera gratuita a pacientes del sistema de salud público a cambio de exenciones tributarias, de exenciones de su impuesto a la renta, por ejemplo, que variarán
de acuerdo al número de pacientes atendidos. ¿Y su movimiento ha hecho alguna encuesta con respecto a aquello? Hemos preparado ¿hay esta algún propuesta, estudio? por supuesto. Hemos preparado esta propuesta con el concurso de médicos especializados y han coincidido en que resultaría lo que se llama comúnmente en proyectos un ganar-ganar, porque los médicos lograrían exenciones tributarias, lo cual genera un estímulo económico para que utilicen su propia infraestructura, sus equipos y de su servicio en favor de pacientes del sistema de salud pública, evacuando de esa manera la congestión que existe actualmente en los hospitales. Sí, pero son los médicos los que van a atenderlos en sus consultorios. Así es. Pero la consulta externa, como se conoce, a lo que usted me está diciendo, es justamente una consulta externa para decir, señor, usted tiene que ser operado o no. Claro. El momento en que vaya a ser operado, ahí es donde hay que fortalecer. Bueno, esa es otra cosa. Sí. Ahí vamos al nivel, al nivel secundario. Pero, a ver, primero vamos por partes. Con esto vamos a descongestionar, usted estará de acuerdo, José, el flujo de atención en citas ambulatorias. Claro, es que también yo creo que... Es un problema serio. Ahora vamos al siguiente nivel. Y ese ya es un nivel que tiene que ver con infraestructura. Porque en el Ecuador hay un déficit de aproximadamente 6.000 camas en el sistema de salud público. ¿Cómo resolverlo? Lo que hemos planteado también es un mecanismo muy novedoso. Los contratos de prestación de servicios. Este es un esquema que se aplica en varios países con éxito y consiste en que el gobierno aporta el terreno y así, usa un contrato de prestación de servicios a una empresa especializada, misma que aporta el capital para la construcción del hospital y luego lo administra y lo opera con contratos de largo plazo, pero fijando claros estándares de calidad en el servicio. ¿Compañías extranjeras o nacionales? Habría que ver cuáles son las que ofrecen las mejores condiciones. El punto es que el gobierno mantiene la rectoría del servicio y el sartén por el mango. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que paga es un monto mensual por el servicio. No es una concesión, es un contrato de prestación de servicios. Pero el Estado se ahorró la inversión en el hospital, en la infraestructura, y segundo, quien lo opera es una empresa especializada con altos niveles de calidad que el Estado podrá exigir so pena de no pagar ese monto mensual. Por lo tanto, mantiene el control y asegura, primero, la provisión de infraestructura necesaria y segundo, niveles altos de calidad en el servicio. Este es el tipo de esquemas, José, que se deben explorar y a lo que me refiero cuando hablamos de una nueva visión, de una visión fresca, moderna y de futuro. Sobre el bono solidario que también preguntaron, ¿cómo piensa financiarlo? Bueno, primero permítame, ¿está de acuerdo con el aumento? Primero, ¿hasta cuándo? No es cierto que nosotros no hemos hablado de eso. De hecho, nosotros hace año y medio venimos proponiendo una reforma integral y no asistencialista del bono de desarrollo humano. Permítame ir primero a explicar en qué consiste nuestra propuesta y luego el tema del financiamiento. Hemos señalado la necesidad, en primer lugar, de definir un monto variable del bono. No tiene ningún sentido que el monto del bono sea igual para una familia que tiene un hijo que para otra que tiene 5 hijos. En países que tienen programas similares y que fueron pioneros en ese tipo de programas como Chile, Brasil, México, el monto del bono varía de acuerdo a la composición familiar, como es lógico. Por eso podría ser, para algunos casos, menos de lo que está ahora y a otros más. No, el piso es lo que ya tenemos hoy día. No va a ser menos de lo que tenemos hoy. Lo que estamos planteando es que el monto del bono varía entre 50 y 60 dólares. Nadie recibirá menos de 50. Será entre 50 y 60, dependiendo del número de hijos por familia. Por ejemplo, una familia que tenga 3 o 4 hijos recibirá 60 y por lo tanto que una familia que tiene un hijo. ¿Por qué? Porque tiene más necesidades, porque eso es lo justo, con un límite en 60 dólares para tampoco estimular la sobrepoblación. ¿Y está de acuerdo con el mismo financiamiento? A ver, lo que ya está hecho está. Por ejemplo, los impuestos. ¿Está de acuerdo con los impuestos? Yo lo que quiero señalarles es lo que vamos a hacer adicional y voy a comentarle de dónde lo vamos a financiar. Pero adicional a este monto variable, vamos a entregar a las familias beneficiarias un suplemento nutricional para mujeres embarazadas, madres lactantes y niños de 6 meses a 5 años para combatir la adicción y las causas de la discapacidad. Asimismo, los padres de las familias beneficiarias, además de llevar a sus hijos a la escuela y a controles médicos, van a asistir a talleres sobre prevención en salud. El tema preventivo es tan importante. Estos talleres se ha comprobado a nivel internacional que mejoran los niveles de salud pública y además le ahorran recursos al sistema, mejoran los niveles de salud de las familias y ahorran recursos al sistema de salud pública. Financiamiento. Permítame llegar para allá porque hay varias cosas más. Segundo, van a asistir a talleres sobre el manejo del ahorro familiar, a talleres sobre el emprendimiento productivo. Y asimismo vamos a incorporar en el bono un componente que se va a llamar ahorrando y ganando, a través del cual el gobierno va a ofrecer atractivas tasas de interés para estimular el ahorro familiar. ¿Qué queremos? Pasar del esquema actual, en donde el bono es
de eterna dependencia estatal que por sí sola no supera la pobreza, porque nadie la supera ni con 35 ni con 50 dólares, a otro esquema en donde el bono sea una plataforma de desarrollo de capacidades y de ahorro, que eso sí permitirá el día de mañana a los beneficiarios superar la base en trabajo y en productividad. Y ahora sí le digo cómo lo vamos a financiar. Tengo que irme a la pausa, pero sí, vamos con el financiamiento. Todo este esquema nos va a costar en promedio 209 millones de dólares al año que se van a financiar. Primero, de una reducción del 90% en el monto de gasto en publicidad gubernamental. Segundo, una reducción del 70% de los actuales millonarios gastos de viajes, viáticos, traslados y movilización de los funcionarios públicos de alto nivel. Y tercero, de una reducción en el número... Acláreme primero el segundo punto, es decir... Movilización, traslados y logística de los funcionarios públicos de alto nivel. ¿Pero usted cree que no deberían conocer la realidad del país, viajar? No digo que no, pero podemos reducir ese gasto de manera significativa y manteniendo que los funcionarios, por supuesto, viajen por el país, pero no a un rubro que le cuesta al Ecuador decenas de millones de dólares al año que bien pueden invertirse en finalidad social mucho más productiva. Tercero, vamos a reducir el número de ministerios de Estado en el Ecuador. No vamos a despedir servidores públicos honestos y de carrera que estén cumpliendo con su trabajo. ¿Y qué va a hacer con vamos a reorganizar en un menor número de ministerios, lo que de todas maneras va a generar un ahorro. José, usted sabe que cuando arrancó el actual gobierno habían 13 ministerios. Hoy hay 38 ministerios y secretarías de Estado, el mayor número de América Latina. Pero no se va a inflar justamente a los ministerios que usted va a reducir. Usted dice que a esa gente los va a redistribuir. Vamos a reubicar. Pero vamos a inflar... No, pero de todas maneras va a haber un ahorro importante. Le explico por qué. Porque van a haber menos edificios, menos sueldos para superiores jerárquicos, menos vehículos de lujo, guardaespaldas y estos viajes y viáticos para funcionarios de alto nivel. Porque habrán menos funcionarios de alto nivel en un menor número. Por lo tanto, sí se va a generar un ahorro importante. ¿Qué ministerio eliminaría usted? Yo empezaría eliminando los ministerios coordinadores por una razón muy sencilla. En la inmensa mayoría de países del mundo, y eso es lo lógico, el coordinador de los ministros es el presidente de la República. Pero es que la realidad es diferente a otros países. No se necesita, ¿No está usted copiando mucho los modelos? Perdón. Por ejemplo, ¿qué modelo me dice usted que... Dígame en qué países hay ministerios coordinadores. Esa es la excepción, no la regla. Por algo será. Lo lógico es que sea el presidente el que coordina a los ministros. Es como tener al asistente del asistente. Yo prefiero, y lo voy a hacer como presidente, coordinar a un menor número de ministros que coordinar a 39. Es mucho más ineficiente. Lo lógico es que hayan menos ministerios que concentren las funciones que hoy están regadas en un número tan alto y de manera más efectiva sea el presidente el que coordine a los ministros. Está bien, usted va a reducir a los coordinadores, pero no va a sacar a ningún burócrata. Los servidores públicos de carrera tienen que ver su estabilidad respetada. ¿Pero qué garantía tiene la Constitución y la ley? ¿Qué garantía tiene un trabajador de carrera, quienes yo respeto por supuesto, pero qué garantía tiene que sea un buen trabajador versus alguien que recién entró y está haciendo una labor A ver, es que hay dos tipos de funcionarios. Los servidores públicos de carrera, cuya estabilidad debe ser respetada, porque así lo dice la Constitución y la ley, cosa que no se respetó con el decreto 813 del actual gobierno. Y por otro lado, están los funcionarios por contrato. Esos funcionarios por contrato, que son de hecho aquellos que en mayor número crecieron la burocracia durante el actual gobierno, usted sabe que tienen una vigencia limitada de 2 años. Al término de esos contratos, lo que nosotros sí vamos a hacer es analizar caso por caso la necesidad de que ese funcionario se mantenga. Y si es así, lo vamos a invitar a que se someta a un concurso de merecimientos para ingresar como servidor público de carrera. Pero habrán otros que no, los de contrato. Por lo tanto, ahí sí podría haber una reducción, pero los de contrato, porque los de carrera merecen una estabilidad que está consagrada en la Constitución y en la ley. El doctor Mauricio, frente a las urnas aquí en CNE Plus. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué plan de educación tiene a nivel superior? ¿De qué manera nos puede ayudar a las personas o a los estudiantes que quieren entrar a la universidad? Problemas. Quisiera saber cómo usted puede solucionar los problemas de trabajo que tanta falta hacen aquí, no solamente en Guayaquil, sino en el Ecuador. ¿Qué espera hacer con los estudiantes de las universidades que no han sido aceptadas por esto del CENESID?
Ganemos tiempo, lo más conciso posible. Educación. Va a mantener esas universidades cerradas. Evidentemente no tenían el nivel de calidad adecuado. ¿Está de acuerdo con eso? Así es. Era Pero necesario. lo que estoy en desacuerdo, José, es en que se hayan cerrado sin antes haber definido a dónde iban a ir esos miles de jóvenes. Porque ¿sabe qué es lo que pasó? Esos jóvenes son los que finalmente pagaron los platos rotos de un error del Estado. Porque fue el Estado el que autorizó la creación de esas universidades. Y por lo tanto debió haber sido el Estado quien solucione el problema sin aplicárselo a los jóvenes. Muchos todavía siguen en la calle. Pero se iban a tardar mucho más. Y se quedaron sin oportunidad por culpa del Estado. Por lo tanto, el Estado debió haber definido qué iba a ocurrir con ellos antes de ese cierre. Lo que nosotros haremos es reinsertar a esos jóvenes de forma inmediata al sistema de educación superior, sometiéndolos previamente a un esquema de nivelación académica, por un lado. Por otro lado, si bien estamos a favor de algunas reformas que se han aplicado en materia de educación superior, también estamos en contra de algunos errores que existen. Por ejemplo, nos preocupa el nivel de intromisión y de politización de la educación superior bajo el nuevo esquema, violando la autonomía universitaria. Segundo, nos preocupa aquello de que se le impida a un joven el poder estudiar lo que realmente quiera, que el Estado se entrometa en lo que representa una libertad básica de todo ser humano, que es decidir qué va a estudiar y a lo que se va a dedicar en el resto de su vida. Permítame le cuento una anécdota. Estuve hace un par de semanas en La Tacunga y conversaba con un señor que me decía, mire, mi hija dio el examen porque quiere ser ingeniera y no alcanzó el puntaje y lo que obtuvo le alcanza para ser contadora. Oiga, ¿acaso que ese puntaje que obtuvo sí la acredita como contadora? ¿Dónde queda la vocación? ¿Dónde quedan los sueños de los jóvenes? ¿Cuál es la solución ahí? Lo que creo que se debe hacer, una solución primero de largo plazo y luego voy a la de corto. Empezar a preparar a los jóvenes desde la educación inicial. Claro, eso es un tema larguísimo plazo. Un proceso, eso es lo ideal. Pero hay que empezar a hacerlo, no se lo ha empezado. Primero. Y segundo, en el inmediato plazo, el Estado tiene que garantizar un esquema de capacitación para los jóvenes, todos los jóvenes tomen el examen con la debida preparación adecuada y si no la pasan a la primera, que la pasen a la segunda o la tercera. Pero el gobierno no es quien para impedir que un joven cumpla sus sueños. Doctor Rodas, pero no es injusto, por decirlo menos, criticar algo una vez de que el gobierno dio el primer paso, que fue además un impulso muy duro, político, inclusive negativo, porque causó un revuelo a nivel general, pero era una necesidad, que usted también lo está reconociendo como una gran cantidad de universidades que lo único que hacían era enriquecerse probablemente los dueños de esas universidades. Yo creo que en todas las universidades que se han elegido o que pasaron los exámenes también deberían hacer ahí una revisión, porque no todos son lo que dicen. Y ese justamente también es el engaño de de las personas que supuestamente salen preparadas para un trabajo y cuando se encuentran con la realidad, no aprendieron. Bueno, yo estoy a favor de la mejora de los niveles de la calidad de la educación superior. Como dije, creo que hay unas cosas positivas, pero lamentables que también son negativas y que tienen que corregirse y no se las están corrigiendo. Por el contrario, se las está acentuando. Bien, ese es el problema. Vamos con falta de empleo. Bien, nosotros hemos planteado un esquema de fomento de empleo de calidad para todos los ecuatorianos, de todas las edades. Y nos hemos querido también fijar de manera particular en lo que ocurre con los jóvenes. ¿Por qué? Porque la población de 18 a 30 años sufre hoy en el Ecuador un 60% de desempleo y subempleo. Eso es alarmante. El otro día yo conversaba en Cuenca, en el Parque Calderón, con dos jóvenes que estaban sentados en una banca a dialogar con ellos y les preguntaba qué estaban haciendo ayer, un día a las 12 de la mañana, un día hábil. Y me decían que se encontraban meses buscando empleo y que no lo podían encontrar porque les pedían experiencia previa. ¿Cómo pueden tener experiencia previa si nadie les da ese primer empleo? Para romper este círculo vicioso, estamos impulsando el programa Empleo Joven, a través del cual vamos a estimular a las empresas privadas la contratación de jóvenes a través de cubrir desde el gobierno la cuota patronal del IES con respecto a este joven que se ha contratado durante 2 años, reduciendo así costos de la empresa. Déjeme puntualizar algo. Tengo aquí su propuesta. Leí los antecedentes y en la propuesta usted dice crear un programa de primer empleo efectivo en calidad y alcance, pero habla usted para reducir la tasa de desempleo y subempleo de jóvenes entre 15 y 30 años. ¿De qué manera? O sea, ¿cómo lograr ese primer empleo? Justamente, motivando a las empresas privadas la contratación de jóvenes de 16 a 30 años que, ¿cómo? Ofreciendo pagar desde el gobierno la cuota patronal del IES con respecto a este joven que se ha contratado durante 2 años y reducir costos a la empresa. Y también reduciéndole a la empresa el impuesto a la renta en un porcentaje que variará de acuerdo al número de jóvenes que sean contratados. De esta forma generaremos una motivación real
práctica para que las empresas quieran contratar a estos jóvenes, ofreciendo su primera experiencia laboral que será fundamental para su desarrollo profesional. Vamos a crear en nuestro gobierno... Pero, perdón, ¿y si el empleador dice, bueno, no lo necesito? Bueno, estamos generando un estímulo para que sí lo quiera contratar. Sí, pero no es una garantía de conseguir empleo. A ver, generando motivaciones reales y prácticas, por supuesto, es la manera de hacerlo. No podemos obligar a la empresa a que los contrate, hay que estimularlas. Pero a través de este programa, y hemos hecho cálculos y estimaciones, a través del programa Empleo Joven, vamos a generar 500,000 nuevos primeros empleos para jóvenes en el Ecuador en nuestros 4 años de gobierno, con lo cual también vamos a combatir las causas de la delincuencia, porque como dijimos al principio, la inseguridad es el resultado de la falta de oportunidades de estudio o de empleo digno y bien remunerado, sobre todo para nuestros jóvenes que son, según las estadísticas, más entran en la delincuencia precisamente ante la falta de estas oportunidades que nosotros sí vamos a generar. Hablamos ya del tema de la inseguridad y más adelante un poco lo vamos a abordar, pero hablemos un poco de temas nacionales políticos, porque es un tema muy duro el que le espera a cualquier jefe de Estado, al presidente si continúa o a cualquiera de los candidatos que se está mostrando aquí justamente con sus propuestas. ¿Cómo manejar la asamblea? ¿Cómo manejar el tema político sin experiencia? Bueno, usted tiene que ir con experiencia. Mauricio, usted se ríe, pero es la verdad. Hay mucha gente que dice, yo voy a romper con todo este paradigma, y no le alcanzó. Al propio presidente no le alcanzó. Recordemos que el presidente de la República, por eso es que yo decía que las condiciones hace 5 o 6 años eran totalmente diferentes. 96% de la población opinaba que el Congreso debería desaparecer, no estaban de acuerdo con la forma de hacer política a nivel general, y el que decía yo quiero ser diputado realmente era como un insulto. Entonces el presidente que dijo, no voy a poner candidatos a diputados en esa época, a congresistas, y le resultó bastante bien, pero después la fue tan buena, porque todo termina, o mucho, termina en la asamblea. Si no tiene experiencia es difícil, Mauricio. José, ahora hemos ido del un extremo al otro. Yo no sé qué es peor. Le digo, por ejemplo, yo veo en la Asamblea Nacional de ahora vicios similares a los congresos del pasado e incluso temas aún más preocupantes, porque, por ejemplo, en la práctica no existe fiscalización. Nula. Ha sido bloqueada por los asambleístas del oficialismo. ¿Pero qué significa fiscalizar? ¿Qué estamos planteando ¿Votar nosotros? a un ministro? No. Investigar los casos de corrupción. Investigado. Se ha bloqueado su investigación por parte del oficialismo. ¿Qué estamos planteando nosotros a nivel político? Una reforma constitucional para desbaratar este esquema en que el presidente es el gran jerarca que controla e influencia a los demás poderes del Estado. Eso atenta contra un principio básico de la democracia, que es la independencia y el equilibrio de poderes. Por lo tanto, ¿qué planteamos en esta reforma constitucional? 3 puntos fundamentales. El primero, perdón, siga. El restablecer, perdón. Vamos a continuar con este análisis, ya está bien. Si no, sigo ahí. Perdón, ahí estamos. Okay. Restablecer el esquema de 3 poderes del Estado, garantizando autonomía entre ellos, lo cual es muy importante, no solo en la relación del Ejecutivo con la Asamblea. Pero la ley dice que los asambleístas que van a manejar, o mejor dicho, la fuerza más importante en la Asamblea es la que tiene mayoría. Y la mayoría elige al presidente de la Asamblea. Ese no es tanto el problema, es el problema actual. En la práctica la Asamblea no está haciendo absolutamente nada de lo que tiene que hacer, porque ni legisla ni fiscaliza. Le voy a decir por qué. No fiscaliza porque hay un esquema de control que bloquea todos los procesos de fiscalización, como hemos visto los ecuatorianos durante los últimos 6 años. Y segundo, tampoco legisla. ¿Por qué? Porque el presidente tiene una capacidad de veto sobredimensionada, que en la práctica anula el rol de los asambleístas, que también son depositarios de la voluntad popular. O sea, ¿usted sí cree que los asambleístas de oposición y también del gobierno han presentado leyes antes y que el gobierno no los ha dejado pasar? Hemos visto, por ejemplo, cómo el presidente ha reformado cuestiones de fondo respecto a proyectos de ley aprobados por los legisladores. Pero entonces sería cambiar la Constitución. Claro, por eso hablo de una reforma constitucional. ¿Otra reforma constitucional? No una nueva Constitución, reformas puntuales de la Constitución. ¿Cómo se logra eso? ¿Con una Puede consulta? Ser o a través de la Asamblea Nacional generando mayoría, o si no a través de una consulta popular. Pero es que es indispensable, José, porque ¿qué tenemos hoy? Un régimen que realmente no es democrático. A ver, le pregunto a usted en un caso hipotético. Si no lo deja gobernar, ¿usted va a la muerte cruzada? Vea, yo no soy partidario de esa figura, a mí nunca me gustó, yo no la aplicaría. Pero el país tiene que seguir adelante, y si seguimos entrampados entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo... Si son cosas de verdadera trascendencia nacional, para eso está la consulta popular. Pero
Y yo creo que hay que partir por esta reforma constitucional porque eso va a destrabar muchos de los problemas actuales. Porque ahora, mire, pasamos de tener un Congreso que tenía mucho poder y que limitaba al presidente al esquema actual en donde el presidente ha anulado a las otras en la práctica. Ni lo uno ni lo otro es sano. Creo que tenemos que buscar un sano intermedio. Por lo tanto, ¿qué estamos planteando? En primer lugar, como le decía, restablecer los 3 poderes del Estado, eliminar el carácter de función del Estado para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque en la práctica se ha convertido solamente en una agencia de empleo para amigos del presidente que quieren ocupar funciones de control. Usted dice que no quiere ir, o que no representa, mejor dicho, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al pasado, ni al presente, pero ¿con qué grupos se sentaría? Porque usted dice que tiene que conversar, no hablemos de negociar propiamente dicho, sino de conversar, de dialogar. ¿Con quién y con quienes nunca se sentaría? Mire, créame que cuando nos sentemos a dialogar, en lo último lo que vamos a pensar es si alguien es de izquierda o de derecha. Para nosotros eso es parte de la vieja política. En lo que sí nos vamos a fijar es en la convicción democrática de las fuerzas políticas con las que dialoguemos y su coincidencia respecto a impulsar grandes temas para el Ecuador. ¿Se sentaría con todos? Yo me sentaría con todos. ¿Qué opina usted de la oposición, del trabajo que han hecho, por ejemplo, los candidatos a la presidencia a mí no me gusta calificar a mis rivales en esta contienda. Yo creo que todos tienen derecho a respeto a todos, son ecuatorianos y será la ciudadanía quien juzgue cuál es la mejor opción. ¿Las fuerzas políticas le merecen igual respeto? Todas. Por lo tanto, usted se sentaría... Todos somos ecuatorianos, José. Sí, pero... ¿Y sabe qué? Y todos podemos encontrar coincidencias y diferencias. Yo creo, mire, cuando usted, veo que ya mencioné varias veces el tema de la izquierda y la derecha, por cierto, no me dejó terminar el tema de la reforma constitucional, que espero que sí me permita. A ver, termínalo, okay. Claro, para eso estamos. 3 puntos fundamentales de la reforma constitucional. El primero, como decía, restablecer el esquema de 3 poderes del Estado, quitarle al Consejo de Participación Ciudadana Social su carácter de función del Estado, porque en la práctica solamente es una agencia de empleos para funcionarios de gobierno que desean ocupar cargos, las funciones de control, y eso ha impedido el combate a la corrupción en el Ecuador. Porque, por ejemplo, el tener a un tío del presidente como fiscal general de la Nación, por supuesto que no garantiza la independencia de esta institución. Tampoco, por ejemplo... ¿Usted cree que se lo eligió a dedo? Creo que los resultados son evidentes, ¿no? Le pongo otro ejemplo, clarísimo, de lo que le puedo dar. El futuro presidente del Consejo de la Judicatura, ¿quién es? El personaje que hasta hace poco fue secretario particular del presidente de la República. O sea, ya ni siquiera se guardan las formas. Por favor, se supone que estas autoridades tienen que ser independientes de la función ejecutiva, y eso es lo último que son. Por lo tanto, tenemos que garantizar un mecanismo de designación de estos funcionarios que realmente promueva y respete su independencia y su autonomía. Yo creo que tiene que ser un esquema múltiple de designación, que también tenga participación en la Asamblea Nacional. Cada uno es representante de alguien. Bueno, pero hoy en la actualidad solamente es representante de una persona. Pero no cree que vamos a terminar en lo mismo. Es decir, que de repente alguien va a tener mayoría y va a decir, él es el amigo del amigo de alguien. Pero al menos con la participación de más actores. Hoy en día todos son acólitos del presidente. Y por eso es que no se combate de forma efectiva la corrupción. Dijo 3, van 2. Segundo, el tema de reformar las capacidades legislativas del presidente, reducir su capacidad de veto, que en la práctica ha eliminado el rol de los asambleístas. Y tercero, eliminar la reelección inmediata, porque ha provocado 2 estímulos perversos. El primero, que se gobierne no pensando en la próxima generación, sino en la próxima elección. Y prueba de eso, por ejemplo, es que, qué casualidad, se ha incrementado el monto del bono de desarrollo humano un mes antes de la elección. Doctor, pero ahí... y la segunda cosa que ha provocado es el abuso de recursos públicos con fines proselitistas. El actual presidente inició su campaña para la reelección el primer día de su gobierno y durante 6 años ha estado centenas de millones de dólares en propaganda para favorecerse políticamente. Doctor eso es Rodas, irresponsable. Está bien, pero ¿eso no le compete directamente al pueblo decidir? Por eso es que le estoy mencionando que vamos a impulsar una reforma a través de la Asamblea Nacional. Recuerde que los asambleístas son representantes del pueblo, y si no, a través de una consulta popular. Pero recuerde lo que ha pasado en este país, que usted estoy seguro que lo ha visto, lo ha leído, lo ha sentido. Aquí pasaron muchos presidentes con 6 meses y medio destituidos, la gente los votó. Lo sacó. Sí, ningún extremo es positivo. Por eso. Pero tampoco, ¿sabe lo que va a pasar si el presidente actual se reelige, José? Va a estar 10 años en el poder. Déjeme decirle, en ningún país es sano que una persona concentre tanto poder durante tanto tiempo. Eso siempre será lesivo, negativo para la democracia. Doctor, puede ser cierto o no, porque eso realmente no lo puedo saber, pero el pueblo es el que decide. De acuerdo,
Justamente por eso me estoy refiriendo a que vamos a impulsar una reforma constitucional, primero a través de la Asamblea. ¿Y usted cree que los 4 años le van a servir? Por ejemplo, usted ha hablado de proyectos inmensamente importantes, por supuesto que son muy importantes, pero que tienen un proceso enorme, que quizá se logre, el tema de educación, por ejemplo, o de seguridad, en 3 o 4 años. Quizá el 4.º año, cuando usted se esté despidiendo, es cuando se estén logrando algunos de esos cambios. Pero ese es el juego de la democracia. La democracia viene... Es un elemento implícito de la misma, la alternabilidad en el poder. Le cuento lo que acaba de decir el presidente José Mujica, de izquierda, en Uruguay. Él habla de que la reelección es un desvío monárquico y poco sano para la democracia. Lo dice Mujica, estoy seguro, un estadista muy respetado. No, y cómo no lo vamos a respetar, por supuesto que sí. Además, mire cómo vive y cómo vive ese poder. Pero le digo algo, si él fuera 10 años más joven, yo lo invito a que me diga lo mismo. No creo. Bueno, aprovechemos su sabiduría y pongamos en práctica lo que él sugiere. Y de hecho, le comento algo. Yo creo que lo responsable es entonces que lo positivo que se haga durante 4 años se lo continúe. Vamos a hacer eso. Ahora que ganemos las elecciones, vamos a continuar con lo positivo y vamos a corregir lo negativo. Y esperamos que lo propio suceda con quien nos suceda en el poder. Son dos realidades totalmente diferentes, pero por ejemplo, usted entonces no está de acuerdo con que Obama se haya reelecto. Es una realidad distinta. La democracia norteamericana, recuerde usted que tiene más de 200 años de madurez. En un país como el nuestro, hemos ya comprobado que la reelección inmediata no es conveniente, por los factores que le acabo de mencionar. El gobernar pensando en qué es lo que me va a generar más popularidad, porque ya me voy en lugar de pensar qué es lo mejor para el país. Y segundo, el apetito por el abuso de recursos públicos con fines proselitistas pensando en la reelección. Eso no se podría hacer si es que existiría una reelección saltándose un periodo. Eso me parece, existe en Perú, por ejemplo. Eso me parece lo lógico. Si es que nosotros hacemos un buen papel en el gobierno y nuestro movimiento y en lo personal existe la voluntad de volver a correr por la presidencia, perfecto, nos saltamos un periodo y luego lo volvemos a hacer. ¿Y no cree que en esos 4 años quizá usted dejó a ese bien enrumbado y en esos 4 años lo destruyeron nuevamente para volver a empezar? Se trata entonces de que el pueblo sepa elegir y que elija a gobernantes que continúen con las cosas positivas y corrijan las negativas. De eso se trata la democracia. Muy bien, vamos a una pausa comercial y continuamos con este programa, Frente a las Urnas. Bien, continuamos con nuestro programa con el invitado Mauricio Rodas. Doctor Rodas, la realidad del agro es complicada. Los gobiernos, escucho ahora a la mayoría de los candidatos, todos, hablar de refundar, de mejorar, de salvar al agro. No es fácil las condiciones que cumple y tampoco cree honestamente que el gobierno no haya hecho totalmente mal o bien su papel. Es un tema complicado año a año. ¿Cuál es la fórmula para que el país deje de extraer petróleo y vaya al campo? Bueno, en primer lugar hay que recordar que el actual gobernante prometió abandonar el modelo extractivista basado en el petróleo y en la minería. Y en lugar de cumplir con aquello, hoy dependemos más que nunca de ese tipo de modelo. Pero con esos precios internacionales... No voy a contar qué es lo que nosotros vamos a hacer con esos precios internacionales. Aprovechar, sí, los recursos del petróleo y de la minería, pero no para seguir engordando el gasto público, sino para realizar inversiones estratégicas en 2 campos. El primero, el agro, para avanzar hacia la agroindustria, y luego me quiero referir específicamente a la política agropecuaria. ¿Pero en qué? Porque la gente habla de inversión en el agro. ¿Cómo? Déjeme llegar allá nada más. El segundo tema en donde vamos a invertir va a ser en turismo, para avanzar hacia el desarrollo de un modelo de servicios. ¿Qué queremos? Pasar del modelo extractivista que tenemos hoy, modelo industrial y de servicios, que es el que mayor bienestar genera y el que se aplica en los países más avanzados del mundo, que es a donde vamos a llevar al Ecuador. Todo esto enmarcado en un esquema de respeto al medio ambiente y al desarrollo sustentable. El tener, por ejemplo, una futura vicepresidenta de la República como Inés Manzano, experta en esos temas, demuestra nuestro compromiso con la sustentabilidad. El mundo está avanzando hacia allá y el Ecuador no se puede quedar atrás. Es parte de la modernidad. Por otro lado, y ya en materia agropecuaria, ¿qué planteamos? En primer lugar, rescatarlo del abandono en el que se encuentra hoy en día. Ha sido un abandono durante todo el tiempo, pero particularmente en los últimos 6 años. Le explico por qué. ¿Por qué en primer lugar,
no existen políticas de Estado en favor del agro, hay que diseñarlas. Segundo, yo creo que, si bien suena obvio, pero no lo ha sido, hay que nombrar a un ministro de Agricultura que sea un experto en el tema. En la actualidad tenemos a un ministro que es un poeta, ex ministro de Defensa. Yo no tengo nada en contra de los poetas, me encanta la poesía, no tengo nada en contra de los ministros de Defensa, pero creo que el ministro de Agricultura tiene que ser alguien que haya trabajado en la tierra, que conozca su problemática y sus soluciones. Hace algunos días estuvo aquí sentados dos candidatos a la presidencia que también dijeron lo mismo, pero bajo esa circunstancia, o bajo ese modelo o esa receta, entonces no es una garantía que alguien que supuestamente es experto en un tema sea realmente un buen administrador, por ejemplo. Pero hay mayor posibilidad de que así lo sea. Mire, por otro lado falla, ¿qué hace? Bueno, lo cambiamos. Pero el punto es, hay que empezar intentando con alguien que ya sepamos que sepa del tema, valga la redundancia. Mire, por un lado, hay que reformar y fortalecer, capitalizar al Banco Nacional de Fomento, agilizar el otorgamiento de sus créditos. Hoy pueden tardar hasta 9 meses, eso no les sirve a los agricultores. Hay que revisar sus tasas de interés y darle acompañamiento, capacitación y asistencia técnica a los beneficiarios de este crédito. Vamos a eliminar el impuesto a la tierra, este impuesto que desalienta la productividad en el campo, que termina de asfixiar a los agricultores. Como ya dije, vamos a impulsar el mejoramiento de las vías secundarias y los caminos vecinales. Algo muy importante, José, vamos a tierras. Vamos a garantizar la democratización en el acceso al agua. Bueno, primero, a través de una ley de aguas que realmente tome en cuenta Volvemos a la Asamblea. Es la Asamblea. Usted está diciendo vamos, pero no tiene la Asamblea. Pero vamos a promover todas estas cosas y con decisión política y la capacidad de diálogo y generación de acuerdos que también tenemos, José. Ese es el juego de la democracia. Así es la democracia. Mire, pensamos también que es necesario impulsar un esquema de importación de insumos agrícolas a través de asociaciones agrícolas para abaratar sus costos, reducir impuestos a la maquinaria agrícola. Y también, hay que decirlo, tenemos que avanzar a la negociación de acuerdos comerciales. No necesariamente tratados de libre comercio, pero sí acuerdos comerciales que empiecen por respetar nuestra soberanía. ¿Usted no está de acuerdo con los tratados de libre comercio? Yo estoy a favor de los acuerdos comerciales que tienen un espectro más acotado, tienen un espectro más acotado, más limitado, que empiecen por respetar nuestra soberanía, pero que sirvan como herramientas que permitan el acceso de productos ecuatorianos en condiciones de ventaja a nuestros principales mercados, porque hacerlo se va a traducir al final del día en mayores niveles de bienestar, en más y mejor empleo para cientos de miles de familias ecuatorianas cuyo trabajo depende de los productos de exportación. Y eso va a ser fundamental también para el desarrollo del sector agropecuario, junto con un verdadero fortalecimiento del INIAP. ¿Sabe cuántas semillas sacó el INIAP en los últimos 6 años? Una. Eso no es nada. Invertir mucho más en investigación y desarrollo, y no solamente del sector público, también estimularlo a través del sector privado para la innovación en materia agropecuaria. Justamente, ¿cómo va a trabajar con los empresarios para que cumplan con todo aquello? Es decir, por ejemplo, los impuestos. ¿Usted está de acuerdo con lo que hace el SRI? Yo creo que ha sido positivo el incremento de la recaudación en el Ecuador y creo de hecho que tiene que incrementarse aún más, porque todavía existe cerca de un 30% de la economía en la informalidad. Claro, antes el deporte favorito era evadir impuestos. Bueno, yo creo que primero hay que eliminar algunos impuestos francamente antitécnicos. Eso me lo he dicho. Ya mencioné el impuesto a la tierra y también el impuesto a la salida de capitales, que en lugar de prevenir la salida de capitales ha prevenido su entrada, lo cual perjudica al Ecuador. Asimismo, vamos a reformar el impuesto verde, que de verde solamente tiene el hecho de provenir de Alianza País, ¿y porque los subsidios? No es para nada ecológico. ¿Y los subsidios, por ejemplo, el subsidio al gas? Hemos planteado el revisarlo para focalizarlo de manera adecuada y que realmente le llegue a quien le debe llegar, a los más necesitados. No lo han hecho, nosotros sí lo vamos a hacer. La pregunta es, ¿por qué no lo han hecho? El costo político. Bueno, este gobierno ha tenido más capital político que ningún otro. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo? Pudiendo haberlo hecho. ¿Cómo lo focalizaría? Bueno, de tal forma que beneficie a las clases medias y bajas sin alimentar el contrabando con nuestros vecinos, por ejemplo. Otra cosa, José, una vez que definamos el entorno tributario con el que vamos a operar, al mismo le vamos a dar estabilidad. Porque ¿qué ha ocurrido? En el país, en 6 años han habido 10 reformas tributarias. Si cambiamos con tanta frecuencia las reglas de juego, es imposible que generemos confianza y certeza como para que una pequeña, mediana o gran empresa, nacional o extranjera, quiera arriesgar sus capitales, ampliar su alcance y generar el empleo que requiere el Ecuador. Justamente, por lo tanto, se requiere un entorno seguro y estable en las reglas de juego. Justamente vamos a entrar a nuestro último bloque de temas internacionales. Vamos con esa claqueta, por favor.
¿Y cómo abrir mercados? ¿Cómo decirle al mundo, aquí estamos, vengan a invertir, aquí están las reglas claras del juego, etcétera? Esa receta de la que muchos hablan no es fácil. Con un entorno favorable para la productividad. En la actualidad hemos tenido un gobierno que desalienta, persigue y asfixia al sector productivo con más y más impuestos. Eso no genera un entorno favorable. Y prueba de ello es que el Ecuador, por ejemplo, es el país con el menor porcentaje de inversión extranjera directa en relación al PIB de toda Argentina según la CEPAL. Eso es gravísimo. ¿Qué hacer? Construir un gobierno que sea un aliado del sector productivo, que lo estimule, que lo apoye. Primero que nada, con reglas claras de juego y que se cumpla en el tiempo, como ya mencioné. Segundo, con un entorno tributario que sirva para redistribuir riqueza, pero también para estimular al sector productivo en lugar de hacer lo contrario. Tercero. ¿Cómo lo estimula? Bueno, aquí voy justamente a eso. Tercero, vamos a generar estímulos a través de exenciones tributarias en determinados campos, sobre todo el agropecuario y el turismo para detectores que serán estratégicos de nuestro gobierno. Asimismo, vamos a aportar capital semilla para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, dándoles acompañamiento, capacitación y asistencia técnica. Vamos a crear un sistema de incubadoras de empresas. Esto es muy interesante y funciona a nivel internacional. Le cuento, José, de cada 10 empresas se calcula que apenas dos sobreviven los primeros 2 años de vida, mientras que cuando se las somete al sistema de incubación de empresas, la tendencia se revierte y de cada 10, 8 sobreviven los primeros 2 años de vida. Ese es un esquema que se podría trabajar con las universidades para la asesoría, la capacitación, en el emprendimiento y en el desarrollo de estas pequeñas y medianas empresas. Dígame una cosa, por ejemplo, esto que está diciendo, ¿en cuánto tiempo lo lograría? Yo creo que en los primeros 2 años podríamos establecer un esquema masivo de incubadoras de empresas a través del apoyo de las universidades y también de centros de apoyo a pequeñas y medianas empresas. Bien, ¿con qué país o con qué países usted definitivamente cerraría filas? No voy a conversar nunca con él. Nosotros vamos a mantener relaciones cordiales con todo el mundo. No hay por qué no hacerlo. Lo que sí es que vamos a prestar especial atención en nuestra relación con aquellos países que representan nuestros principales mercados, porque eso es lo lógico. Eso es lo que el sentido común dicta. Pero Ecuador no ha dejado de tener relaciones comerciales, por ejemplo, con Estados Unidos. Siempre han criticado. Expulsó a la embajadora de los Estados Unidos. Ha estado en permanente conflicto con ese país. Pero no ha logrado negociar un acuerdo comercial con Europa. Pero ese no es el mejor ejemplo. Porque todo el mundo hablaba de que después de aquel episodio triste por un lado, pero por otro lado, bien de reivindicar lo que significa el país y su libertad de elegir y hacer sus cosas a nivel nacional, pero la gente dijo que se iba... Eso. No, pero usted lo acaba de decir. No, yo estoy cuestionando la decisión de expulsar al embajador. Yo creo que esa no era la salida. Hay otras formas de solucionarlo. Pero a la larga los dos países comprendieron que eso fue un entredicho. Mira lo que pasó con Colombia, por ejemplo. ¿Usted qué hubiera hecho con Colombia si Colombia invadía nuestro territorio? Por supuesto, rechazar enérgicamente ese hecho. Eso, mire, es perfectamente posible ser firme y defender los derechos de los ecuatorianos y a la vez manejar una política internacional. Pero no se dañaron las relaciones con Estados Unidos. Perdóneme, José, el ATPDA vence el 13 de junio. Luego, ¿qué va a pasar? Pero cada año, cada 6 meses nos dicen lo mismo. Ya mismo vence y no nos van a dar. Y siempre nos terminan ¿Por qué no dando? solucionamos el problema de fondo? ¿Cuál es la solución? Negociemos un acuerdo comercial que garantice el acceso de productos ecuatorianos en condiciones de ventaja a ese y a otros mercados que son los principales. Fortalecer entonces con mercados como Estados Unidos. Con los principales mercados. Diversificar mercados, pero hay que empezar por consolidar los que ya tenemos. Eso es lo lógico. Y otra cosa muy interesante. Vamos a impulsar la incorporación del Ecuador en el Acuerdo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el APEC, que está conformado por 21 países que en conjunto representan el 56% de la producción mundial. El Ecuador tendría un potencial extraordinario de comercio en este esquema que no se lo va a aprovechar. ¿Qué se necesita para decisión llegar política? allá? ¿Y sabe qué? Manejar la política internacional no en función de dogmas ideológicos o en función de simpatías o antipatías de los funcionarios del gobierno para con otros países, sino en función de criterios técnicos y buscando los legítimos intereses del Ecuador. ¿UNASUR? Eso es lo responsable. Vamos a mantener al Ecuador en UNASUR, vamos a mantener al Ecuador en todos los esquemas de integración de los que hoy es parte y los vamos a fortalecer a todos, incluyendo también... O sea, usted abriría otros mercados entonces, claro, pero mantendría los que ya están. Vamos a consolidar los mercados que ya tenemos, porque eso es lo lógico, y a partir de consolidarlos vamos a explorar otros. Y en materia de esquemas de integración, vamos a todos ellos, incluyendo el sistema interamericano. Porque de eso se trata, que el Ecuador tenga un rol protagónico a nivel internacional. ¿Qué opina de la OEA, por ejemplo? Hay que fortalecerla.
hay que fortalecer la Comisión Interamericana de ¿Pero Derechos cómo Humanos. se la va a fortalecer? Nosotros somos parte de... Se la ha pretendido debilitar a través del actual gobierno para privilegiar otros esquemas. Yo creo que hay que fortalecer a todos. ¿Tanta fuerza tiene el gobierno para debilitar a la OEA? Ha lanzado unas críticas ácidas que han generado malestar a nivel internacional. ¿Pero como cuáles, por ejemplo? Bueno, le ha dicho de todo a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero también se ha sentado a conversar y ha venido a conversar acá, como ha ido a los diferentes países. Pero eso no quiere decir que ha tenido una actitud constructiva. El Ecuador, lamentablemente, en materia del sistema interamericano, ha pretendido debilitarlo. Yo creo que lo que se tiene que hacer es fortalecer tanto ese esquema de integración como la UNASUR. Creo que el Ecuador tiene que seguir siendo parte del ALBA, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Yo creo que el país tiene que mantener relaciones positivas y gratas y amistosas con todos los países del mundo. El mercado asiático... Pero hay que, insisto, prestar especial atención en nuestra relación con países que representan nuestros principales mercados, porque le dan de comer a cientos de miles de familias ecuatorianas. Eso es lo que hay que entender, por favor. Dejemos atrás dogmas ideológicos del pasado. Justamente, cuando hablaba usted del tema de seguridad, y he leído y he visto algunas entrevistas en donde usted dice hay que fortalecer esos compromisos o convenios con países... no, esquemas de cooperación. O esquemas de cooperación. ¿A qué se refiere? Bueno, porque yo entiendo, por lo que conozco, y conozco de cerca algunos temas que tienen que ver con Colombia y Perú, por ejemplo, o sea, la interecuatoriana es respetada a nivel internacional, respetadísima, pero ha hecho un gran trabajo. Lo que pasa es que no se conoce muy bien. La UNACE, por ejemplo, en todo lo que es delitos de secuestros, etcétera, ha tenido un trabajo extraordinario. Yo creo que las Fuerzas Armadas en ese sentido han cumplido un gran papel. Pero ¿de qué manera fortalecer a la región para evitar el tema de delincuencia y narcotráfico, por ejemplo? Sí, bueno, el crimen organizado es un fenómeno internacional y tiene que ser combatido como tal. Para ello es fundamental que el Ecuador fortalezca sus nexos de cooperación intermateria. ¿Cómo? Emprendiendo programas conjuntos de combate al crimen organizado con otros países. Segundo, intercambiando información y el resultado de sistemas de investigación y de inteligencia. Y otra cosa que estamos planteando que es muy interesante, promover a nivel regional la creación de una Corte Penal Interamericana para perseguir a los delincuentes internacionales bajo una perspectiva regional. Eso creemos que puede ser un mecanismo efectivo. ¿Cómo funcionaría? ¿Quién sería a cargo? ¿Cómo llegar a un acuerdo? Creemos que puede ser parte del sistema interamericano. Yo creo que esa es la vía adecuada si estamos hablando de una corte interamericana, de una corte penal interamericana, similar a la que existe en La Haya, pero con una versión más acotada a los países del hemisferio. ¿Qué garantiza Bueno, aquello? en primer lugar, estrategias coherentes y conjuntas de combate al crimen organizado. Y creo que también tenemos que ir avanzando paulatinamente. Este va a ser un proceso complejo, pero hay que iniciarlo, de equiparación de penas a nivel internacional para este tipo de delitos. ¿Usted, por ejemplo, está de acuerdo con la pena de muerte? No. ¿Por qué? Porque creo que Dios es quien da y quita la vida. ¿Aborto? En contra. Porque creo que el primer derecho que se debe respetar en toda sociedad es el derecho a la vida. ¿Y el trabajo general que cumplen las diferentes partes de la sociedad? Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con los matrimonios del mismo sexo? Estoy a favor de lo que señala la legislación actual, lo que consagra la Constitución en materia de uniones de hecho, que es además algo respecto a lo cual el pueblo recientemente se pronunció en el referéndum de 2008, por lo tanto hay que respetar esa voluntad. ¿De género? También. ¿Homosexuales? Respetar la diversidad en todo sentido, creo que eso es parte de un gobierno tolerante y democrático. Bien, sigamos con el tema de seguridad nacional que tanto le preocupa a la gente. Se han dicho muchas cosas con respecto a la policía, el tema de la inteligencia, etcétera. Pero ¿cuál es el papel que debe tener la policía, las Fuerzas Armadas y la sociedad civil en general? Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo que las fuerzas sigan yendo a la calle, trabajando en inteligencia para combatir al crimen organizado nacional? Yo creo que deben seguir cumpliendo el rol que cumplen hasta el momento. Sería peligroso promover su inclusión, su inmersión en una estrategia abierta de combate a la delincuencia, como ocurrió en México, ya vimos los resultados. Y creo que el problema de México fue que no se definió con claridad cuál iba a ser el rol que cumplan las Fuerzas Armadas en esa estrategia. Yo creo que hay otros mecanismos que se deben aplicar, como los que mencioné al principio de la entrevista, que pueden ser vivos como una estrategia integral de combate a la delincuencia y al crimen organizado. ¿Qué hay en cuanto a la rehabilitación social? ¿Qué hay que hacer con las cárceles? Qué bueno que me menciona eso, José. Nosotros estamos preocupados por ese tema porque evidentemente las cárceles siguen siendo universidades del delito, lo que es peor, centros de planeación para el cometimiento de delitos. Tenemos que convertirlos en verdaderos esquemas de rehabilitación y reinserción social. ¿Cómo?
Vamos a aplicar esquemas de capacitación laboral en las cárceles y luego le vamos a dar acompañamiento a los una vez que obtengan su libertad para que obtengan un empleo digno y bien remunerado, asegurarnos que se reinserten de forma honrada en la sociedad. Eso es fundamental y representa una herramienta clave en el combate a la inseguridad. Bien, pero eso es un tema que también lo escucho permanentemente y que no se consigue de la noche a la mañana. Por ejemplo, las cárceles a nivel nacional, ¿deben aumentar las cárceles? ¿Deben aumentar las penas? ¿Se debe legislar de otra forma para que la persona que roba, por ejemplo, un celular, ¿hasta cuánto tiempo? ¿Cuál es su política en ese sentido? Yo creo que se debe en el Ecuador avanzar hacia un verdadero esquema de acumulación de penas. Sí estoy a favor de aquello. ¿Hasta cuánto? Bueno, ya dependerá de cada caso, por supuesto. Pero creo que además se debe trabajar de manera fundamental en la prevención, José. Para mí eso es clave. Por supuesto, sí, en el combate al delito mediante los esquemas que planteé al principio de la entrevista. No solamente el fortalecimiento de la policía, sino también una promoción de mayor participación ciudadana, con mecanismos reales para incentivar la denuncia de delitos, porque si no, no se pueden perseguir ni mucho menos sancionar. Y creo, asimismo, que se debe instaurar en el Ecuador un entorno institucional a través de una justicia realmente independiente y profesional que se podría lograr, por ejemplo, aplicando lo que señala el Código Orgánico de la Función Judicial, la escuela de jueces, para que exista un verdadero esquema de meritocracia en su designación y no ocurra lo que con mucha preocupación denuncia Baltasar Garzón, que la designación de jueces careció de transparencia. Esa designación, por ejemplo, ¿qué le pareció? Bueno, me preocupa, el propio Baltasar Garzón señala este tipo de hechos que realmente alarman. Nosotros lo que hemos hablado es de realizar una auditoría a ese proceso para determinar si realmente se lo llevó a cabo de manera transparente y cumpliendo las regulaciones que para ello existen. ¿Y en cuánto tiempo terminaría esa auditoría? La auditoría en los primeros 6 meses de nuestro gobierno. Es decir, si usted llega al gobierno, hay muchas cosas que veo que las quiere hacer, por supuesto, en el menor tiempo posible. Así es. ¿Cuál es su primer decreto? El primer decreto, convocar un gran diálogo nacional y a la reconciliación de los ecuatorianos. Pero eso no es el decreto. Eso es simplemente lo que usted está diciendo, está llamando al diálogo a todo el mundo. Por decreto es una manera de llamarlo, será mi primera gran acción en el gobierno. Mi primer decreto va a ser reducir el número de ministerios, por supuesto. Bien, vamos a hacerle algunas preguntas con respuestas de una frase o una palabra, por favor. Bien, vamos con esa claqueta, correcto. Iniciamos. Armas. Herramientas que solamente determinadas personas deberían portar para razones de seguridad. Mujer. Lo más sublime del mundo. Familia. Núcleo fundamental de la sociedad. Corrupción. Una lacra que debemos de eliminar en el Ecuador. Trabajo. Se lo debe fomentar y de calidad. Éxito. Lo que auguramos para todos los ecuatorianos. Fracaso. No queremos pensar en esa posibilidad. Dios. Más grande del universo. Iglesia. Una institución a la que respeto mucho. Ateos. Respeto su opinión. Muy bien, son las expresiones, los planteamientos, las recetas y también algún diagnóstico y las propuestas del doctor Mauricio Rodas. Hemos estado 90 minutos analizando de una forma absolutamente objetiva. Creemos en el diálogo nacional, creemos en los jóvenes, por supuesto, que deberían tener una participación dentro del país. Solamente el pueblo sabe por quién va a elegir y nuestro papel como periodistas es justamente tratar de llevarles a cabo este trabajo que es complementar o preguntar en detalle cómo piensan realizar estos cambios por el país. Muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Me permite, José, un mensaje final? Sí, breve. La próxima elección será un contraste de dos visiones. Una visión del Ecuador que se ha aplicado durante casi 6 años, durante 6 años ya, que ha dado lo que ha podido, que ha sido capaz de manejar algunos temas de forma adecuada, pero también ha fracasado terriblemente en el manejo de otros. Es una visión del Ecuador cansada, agotada y que tiene que entregar la posta. Y la otra visión es la que nosotros estamos impulsando, una visión fresca, moderna y de futuro, de una nueva generación, no de edad, sino de ideas, de pensamiento y de actitud. Los ecuatorianos no queremos volver al pasado, pero tampoco queremos quedarnos atrapados en el presente. Queremos ir hacia el futuro para construir un Ecuador nuevo y mejor. Y por eso invito a que apoyen Tosumo y las listas 23 para impulsar a través de nuestras candidaturas una visión moderna, una visión de futuro, para impulsar al Ecuador
como el líder de América Latina en calidad de vida. Bien, Mauricio Rodas, bien, nos vemos este miércoles con otro candidato a la presidencia de la República. No lo decimos en este momento porque estamos tratando de coincidir con la agitada agenda de los candidatos a la presidencia. Hasta entonces, buenas noches.